Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo Renaciendo Cada Día y hoy le vamos a compartir el tema, el inicio del Evangelio, que dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo quiero empezar leyéndole Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 2. La palabra se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa es una profecía de Isaías acerca de Jesús. Y el inicio del Evangelio fue cuando Jesús vino a darnos las nuevas noticias o buenas noticias de salvación. Antes la palabra Evangelio se utilizaba cuando una persona traía buenas noticias a la ciudad. Y eso mismo pasa con el Evangelio, porque antes, sobre todo en los tiempos de Moisés, y en los tiempos sobre todo por culpa de Adán y Eva, todos nosotros estábamos bajo maldición y bajo la oscuridad del maligno. Entonces, cuando vino Jesús, nos dio las buenas nuevas y ahí inició el Evangelio de salvación. El Evangelio es lo que te trae liberación de las tinieblas y te pasa de las tinieblas a la luz. Entonces, el Evangelio fue traído también por los apóstoles. ¿Por qué? Porque lo que empezó con 12 discípulos, después también se esparció por toda la tierra. Porque el Evangelio inició así, pero el Evangelio también continúa con nosotros cuando predicamos a los demás, cuando predicamos la palabra de Dios y cuando le predicamos acerca de Jesús a los demás. Entonces, también dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea que antes nosotros andábamos en tinieblas, pero al venir Jesús nos abrió los ojos espirituales y nos predicó que el acta que estaba en contra de nosotros, Él la rompió y por medio de Él podemos ser salvos, no por otro y ni siquiera por nuestras obras, porque ninguno puede ser salvo por obra, sino por Jesús, porque tú entregaste tu corazón a Él. Entonces vamos a seguir a Dios de verdad y con el corazón, y que el Evangelio toque nuestra vida y no simplemente verlo como una cosa religiosa, porque Dios no está buscando religiosos, sino está buscando personas transformadas para que Él la toque y la vaya ayudando al cambio, porque Jesús tiene un plan con nosotros, pero ese plan no puede iniciar sin que nosotros tomemos primero la decisión de seguirlo. Amén, gloria a Dios. Yo le voy a leer San Lucas capítulo 4 del 14 al 15. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por todas las tierras alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y eran glorificados por todos. Gloria al Señor. El 14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. El tema es el inicio del Evangelio. Ese fue el inicio de Jesús. Jesús cuando inició su ministerio. O sea, nos está revelando que Jesús, ese fue el inicio. Dice, Jesús volvió
en el poder del Espíritu de Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. O sea que cuando tú predicas el Evangelio y inicia también hay un inicio del Evangelio prácticamente cuando tú recibes la palabra de Dios. Entonces el Señor, cuando Jesús estaba alrededor, nadie conocía esa palabra, era algo nuevo, porque ellos estaban en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento estaba por la ley de Moisés, pero Jesús al venir aquí inició a decir el inicio del Evangelio. O sea que prácticamente Jesús vino aquí a enseñarnos el Evangelio, y ese fue el inicio del ministerio de Jesús. Inició con Galileo y se difundió su fama por toda la tierra, porque nadie sabía, era una novedad, era algo diferente, era algo nuevo. Y dice, y se enseñaba en las sinagogas de ellos y eran glorificados por todos. O sea que cuando tú inicias el inicio del Evangelio es la predicación, el deseo de predicar la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino aquí, Él quería glorificar al Padre. El inicio del Evangelio es lo que el Padre quería que hiciera, que Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Entonces, el Dios Padre, que está en el cielo, Él glorificaba al Padre y hacía lo que el Padre le dijo de venir a hacer. O sea, porque muchas cosas del Viejo Testamento, que era la ley de Moisés, Jesús vino y la cambió. O sea, que el inicio del Evangelio hay muchas cosas que debemos cambiar de nuestro sistema. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio significa andar, conocer la verdad. Dice, y la verdad lo hará libre. Cuando tú inicias el Evangelio, te está liberando, porque es la buena noticia y nos hace liberación. Entonces, cuando uno inicia a predicar el Evangelio, no solo es uno liberado, trata también de liberar a otras personas, porque Jesús vino a liberarnos, y ese fue el inicio de Jesús en su ministerio. Y lo primero que Jesús hizo fue evangelizar. Jesús no hizo de una vez los milagros, Jesús lo que hizo fue evangelizar del inicio. Entonces, primero nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que decir la buena noticia a todo el mundo, que Jesús es que salva, que Jesús murió en la cruz por nosotros, que Dios Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz, que tenemos que arrepentirnos para ser salvos y que tenemos que glorificar el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio, y hacer lo que Dios quiere. Cuando usted inicia el Evangelio, lo primero que inicia el Evangelio es amar a Jesús en su sacrificio. Porque en ese tiempo Jesús no había muerto, pero Jesús estaba predicando del Padre, para que ellos cambiaran su modo de cambiar, su modo de pensar. Cuando Jesús inició a hablar el Evangelio, inició a hablar de amor, de no fornicar, de muchas cosas, de no tratar mal a las personas. Muchos cambios, y esos cambios no son malos, son buenos. Entonces, si Jesús vino aquí a eso y después murió en la cruz para vencer y nosotros ser salvos, entonces tenemos dos cosas que son muy importantes, que es el Evangelio que nos dio Jesús, cómo debemos hacer, que Jesús, como Luis predicó el Evangelio, como Él se comportó, entonces eso debemos copiar. El único que inició el Evangelio es Jesús, y ese es nuestro maestro. No, por eso es que debemos leer la palabra de Dios para saber qué Jesús hizo, qué Jesús no hizo, cómo se comportó, cómo fue su vida, y amar a Jesús por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Así que le voy a decir, el inicio del Evangelio es buena noticia, y la buena noticia es primero aceptar a Jesús en su corazón. Reconocer, como dijo él, vete y no peques más como la adulta. Cuando estamos haciendo algo malo, reconocer que estamos fallando, no solo en adulterio, sino en muchas cosas, porque a veces digamos, no, yo no he adulterado, yo no he matado, yo no tengo necesidad del Evangelio, yo me comporto bien. Todo el mundo somos pecadores, aunque con una mentirita piadosa. Así que Jesús no habla mentira. Jesús es el mejor ejemplo. Así que vamos a aceptar a Jesús en nuestro corazón para tener las buenas noticias, que es el Evangelio, y no solo también a predicarla, como lo hicieron los apóstoles. ¿Qué le voy a decir? Que eso es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, el inicio del Evangelio. Así que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Si fue así, no se me dará like a la campanita.